Buen día a toda mi raza, un saludo muy cordial para todos, espero se encuentren bien. Aquí les quiero mostrar, aquí tenemos una camioneta, una Ford Explorer, le dieron un golpe aquí a la polvera, entonces le dieron un golpe y se dañó parte del chasis. Si pueden apreciar aquí, mira, se fracturó el chasis, está fracturado. Mira. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a reparar este daño, y aquí agarra la muelle, si pueden apreciar, agarra la muelle, hace una carga aquí en el chasis. Entonces vamos a reparar esto. Ahorita les voy a mostrar cómo reparar este chasis. Está todo abierto ya, nomás está agarrando la parte de arriba, y vamos a acomodar también lo que es la defensa. Esta pues prácticamente la arrancaron, la vamos a acomodar, a alinearla más o menos que queden en su línea, y posteriormente meterle tornillos y soldar las piezas. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a meter una solera, fíjense bien aquí, para reparar el chasis. Vamos a meter esta solera es una solera gruesa, ¿sí? Es más gruesa que lo que tiene el chasis. Entonces vamos a perforar, vamos a montarla aquí, vamos a hacer dos hoyos aquí para montar esta solera, y esto nos va a favorecer para que ya no se nos abra más lo que es el chasis. Entonces vamos a perforar, ¿sí? Esta ya la tenemos previamente perforada, vamos a ponerla aquí y vamos a hacer unos hoyos, ¿sí? Para poner esta solera, y vamos a poner otra solera. Esta es un poco más delgada, pero esta la vamos a poner por la parte de atrás, ¿sí? Viene siendo acá, para poner, vamos a poner las dos soleras, una enfrente y una por atrás, para que nos quede bien sujeto esta pieza y ya no se nos fracture más. Entonces vamos a meter tornillos de grado, ¿sí? De alta presión, para que quede bien sujeto, y aparte le vamos a meter soldadura, ¿sí? Porque si nomás si soldamos nomás esta pieza, la soldadura se fractura. Entonces podemos meter soldadura, soldamos esta pieza, pero con la fricción y el movimiento y como agarra la muelle, entonces esto se nos va a fracturar. Entonces por eso optamos, se pone una solera gruesa, ¿sí? Para que soporte el golpe y ya la soldadura no se nos fracture. Entonces vamos a perforar para meter dos tornillos, ¿sí? Para poder poner nuestra solera de soporte. Vamos a perforar. Muy bien, pues ya tenemos perforado. Aquí tenemos ya los orificios donde van a ir los tornillos. Entonces ya ponemos nuestra placa, que ya tenemos previamente aquí cortada, ya perforada. Miren, esta pieza va a ir soportando lo que es el chasis, y del otro lado posteriormente vamos a poner esta solera por la parte de acá de atrás, ya con las tuercas y rondanas de presión. Recuerden meter tornillos de grado, ¿sí? Son de alta presión, esos tornillos soportan buen torque, hasta 45 libras o 50 libras de presión, o sea, sí aguantan, dan muy buen torque y no se te aflojan. Entonces vamos a posteriormente poner la solera que va interna, a poner nuestras tuercas y apretar, darle torque, y ya posterior vamos a darle una soldada aquí, ¿sí? Alrededor de la solera, y por la parte de abajo y la parte de arriba, eso para reforzar, ¿sí? nuestra pieza la vamos a soldar, aparte de la atornillada, porque si nomás la ponemos ahí soldada, la soldadura se fractura y se daña. Entonces ahí tenemos más soporte, más aguante con los tornillos de grado, ¿verdad? Bueno, vamos a posteriormente a poner nuestra placa. Vamos a quitar esta placa, ¿sí? Le voy a dar una pulida aquí para que se adhiera bien nuestra soldadura. Ahorita vamos a soldar y ya se adhiera bien la soldadura. Vamos a darle con el pulidor, y para tratar de limpiar esta superficie y quede limpia. Ya nuestro pulidor, quería comentarles que utilicen disco de lija. Este es un disco de lija. Esto es para limpiar y pulir nuestra pieza, que viene siendo esta, ¿sí? Para poderla pulir, limpiar, no le den con disco de piedra, porque pues va a rebajar nuestra pieza, va a limpiar pero va a rebajar nuestra
pieza y lo que no queremos es que se adelgace, ¿sí? Porque se puede fracturar. Entonces vamos a usar disco de lija. Esto nos sirve nada más para limpieza, pura limpieza. Vamos a limpiar aquí la superficie para poder soldar, que tengamos limpio toda el área para poder darle una resoldada a toda la pieza, a la pieza que vamos a montar. Muy bien, pues ya quedó aquí nuestra pieza. Si pueden apreciar, ¿sí? Ya quedó, ya le dimos su torque. Ya lo que resta es vamos a meterle soldadura aquí por los lados, ¿sí? Para reforzar más nuestra placa. Pero si se fijan, ya se unió más el chasis. Lo unimos, pusimos nuestra pieza de este lado. Ahora les voy a mostrar del otro lado cómo quedó la otra solera. Miren, pues aquí está, miren, del lado por la parte de atrás, así quedó nuestra solera también. Esta solera, recuerden que es un poquito más delgada, eso no importa, ¿eh? Ahí nomás soporte, lo que nos importa es la solera esta que pusimos acá. Esta es la gruesa, sí, que va a soportar todo la fuerza de chasis. Sí, bueno, ahí ya quedó. Lo que resta es también aquí le vamos a meter soldadura, sí, por los dos lados, y en este extremo también soldadura para reforzar nuestra pieza y no tenga ninguna fractura posterior, que quede bien el chasis ya soldado, ya está atornillado, y lo que resta es soldar para que esta pieza nos quede. El chasis ya va a quedar. Pues ya quedó esta pieza. Pusimos una base porque el chasis pues estaba fracturado, dañado. Aquí si pueden apreciar, pues pusimos los tornillos, pusimos la solera es grueso, la solera es gruesa, entonces soldamos alrededor. ¿Esto para qué? Pues para que nos ayude más a mantenerla fija, ¿sí? Pero si no le ponen los tornillos, esta soldadura se fractura, entonces los tornillos sí es importante para que sujete la pieza y entonces ya metes la soldadura. Aquí en donde está la fractura también pues le metimos soldadura. Eso nos va a ayudar, ya no se nos va a mover con la solera que le pusimos aquí, pero eso para que tenga más agarre en la soldadura, ¿verdad? Pero bueno, ahí quedó nuestra pieza. Ahora lo que resta es acomodar esta pieza, lo que es la defensa. Esta es metálica, entonces aquí pusimos un gato, ¿sí? Apoyamos con este gato para poder levantar poquito aquí lo que es el soporte de defensa, ¿sí? Ahorita lo vamos a tratar de alinear. No va a quedar exactamente alineado porque hay que darle figura aquí a la defensa, pero bueno, lo interesante es que no esté caída. Lo vamos a tratar de acomodar lo mejor posible y ponerle su tornillo para que la defensa esté bien sujeta y no se nos caiga. Bueno, vamos a posteriormente a poner la defensa y ya a ver cómo nos queda. Pues esto ya quedó. Si pueden apreciar, pues le dimos una resoldada a la placa, pusimos 2 tornillos de grado. Espero que este video les sirva, ¿sí? Esto es algo rápido, fácil y sencillo para reparar su chasis cuando está fracturado. Bueno, esto ya lo terminamos. Le dimos una pintada para evitar la corrosión por los dos lados, ¿sí? Recuerden que pusimos 2 soleras, una enfrente gruesa y de aquel lado tiene otro tipo de solera también. Entonces se pinta para evitar la corrosión. Ya pusimos también la defensa, miren, pueden apreciar. Ya nos quedó la defensa, quedó muy bien, ya está sujeta a chasis, quedó muy bien todo. Espero que este video les sirva, amigos. Un saludo muy cordial para toda mi raza. ¡Ánimo! Que tengan un excelente día. Ulises Peña, Biker Durango los saluda. ¡Ánimo!